Queridos amigos, queridas amigas, estamos otra vez aquí con su programa Diálogo Abierto, contentos, felices de que ya te estés conectando y seas parte de este momento. Bienvenido. Vamos a hablar cómo el Señor nos salva. ¿Qué hace Él para rescatarnos de este mundo de pecado y llevarnos a la salvación y al cielo que Él nos ofrece? En ese consiste el estudio de esta oportunidad. Pero antes, queremos saludar a algunos de nuestros amigos que nos hacen llegar algunos comentarios por las redes sociales. A Obdilia Sandoval, un abrazo para ti. A Tania Egusquiza también, que Dios te bendiga. A Silvia Valera, a Amanda Llerena, a Jacqueline Zambrano, a Norberto Amancio, desde La Paz, Bolivia, nos saluda él. Norberto, un gran abrazo. Y así a todos nuestros amigos que nos ven del extranjero también, por favor, pónganse en contacto, déjenos un mensaje en nuestras redes sociales. Va a ser de gran ayuda y bendición también para nosotros el saber de ti. A Tania Egusquiza, a Wildor Luis Mena, Gilberto Guevara. No podemos mencionar todos los nombres, pero de alguna forma quisiéramos que tú también te sientas identificado con estas personas, porque por ti se hace el programa. Queremos que de alguna manera esto pueda ser de ayuda para tu vida, que te ayude a reflexionar también. También vamos a hacer llegar un saludo especial a nuestros oyentes de la radio Nuevo Tiempo, aquí en el Perú, en Lima, en la 103.3 FM. Donde tú estés, recibe un cariñoso saludo. Este programa siempre se transmite los fines de semana en la radio Nuevo Tiempo y queremos que ustedes, por favor, disfruten de un momento de estudio de la palabra de Dios y profundización del texto. En este trimestre estudiando el libro de Efesios. Como siempre, bien acompañados con nuestro ya ahora el docente, también director del área de posgrado aquí en la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido, Michael. Gracias, mi querido Pastor Benjamín. Estoy muy alegre de poder estar aquí con ustedes, poder compartir este momento que se trata de estudiar la palabra de Dios, de recibir las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Bueno, esta es una semana bastante especial, ¿no? Es una semana en la que muchas de las iglesias van a iniciar su Caleb. Ya este fin de semana están comenzando algunas un poco antes, algunos ya viajar a distintos lugares, a trabajar en el Caleb. ¿Qué piensas, qué les dirías a estos jóvenes universitarios de distintos lugares que se reúnen para hacer esta hermosa obra? Que no existe nada mejor que dedicar la juventud al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice el sabio en el libro de Eclesiastés, antes que vengan los días malos, ¿no? Y entonces la palabra de Dios nos aconseja a dedicar lo mejor de nuestro ser al Señor. Bueno, ya desde la semana pasada también están reunidos los distintos profesores de las facultades de teología de toda Sudamérica, capacitándose, hablando de temas, discutiendo temas, confraternizando también entre ellos, que es importante estos diálogos. ¿Qué opinas de estos diálogos teológicos entre las distintas facultades de teología? La Iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo, ¿no? Es el cuerpo, y el cuerpo tiene que edificarse el uno al otro. No es todo ojo, no es todo mano. Los maestros edifican a los evangelistas edifican a los maestros, cada uno edifica uno al otro, así que somos interdependientes y el cuerpo de la iglesia crece así, edificándose, y eso ocurre a través de la conversación, del diálogo. Qué bueno, felicitamos a todos estos grupos, ¿verdad? Que están de alguna manera trabajando, están de alguna manera haciendo esta obra tan importante. Vamos a iniciar nuestro estudio, pero para eso vamos a orar. Y vamos a pedirte que por favor tú hagas esta primera oración. Okay. Querido Padre Celestial, nuestro gran Dios, Adonai, el gran yo soy, que siempre has tenido una solución para el problema del pecado. Hoy te pedimos que tú abras nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley.
y que podamos descubrir y redescubrir y enamorarnos y amar lo que tú nos quieres enseñar. Que podamos profundizar, meditar, estudiar lo que tú nos quieres decir. Gracias te damos. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cómo nos rescató? Dice el título de la lección de esta semana, ¿no? En el libro de Efesios. Y básicamente vamos a estudiar los 10 primeros versículos del capítulo 2 del libro de Efesios. Una historia de rescate. Nuestra vida es una historia de rescate. El planeta está en una situación mala. ¿Por qué hablamos de un rescate en primer lugar, Michael? Bueno, porque el apóstol Pablo aquí comienza en Efesios 2 con una de los términos que utiliza aquí es muerte. Estabais muertos. En griego eso es necros. Y necros se utiliza para aquel que está pues ahí en la tumba, no hay más esperanza para él, está ahí siendo comido por los gusanos. Nadie quiere estar ahí. Yo no quiero estar ahí. No creo que alguien en este mundo quisiera estar ahí. Pero la Biblia nos dice que ahí estábamos nosotros. Y estábamos en la situación de muerte. Entonces, ¿por qué? El texto aclara que es una muerte en algo. Sí, ¿no? Así es. Dice que es una muerte, o sea, porque no está hablando de una muerte física, ¿no es cierto? Así es, no. Sino es una muerte, es como decir, tú estabas pero metido en la tumba en esto, ¿no? Así es. Y nos detalla, dice, en vuestros delitos y pecados, ¿no? Pero eso es algo muy interesante porque resulta que nosotros podríamos tener la apariencia de estar vivos, caminar, hablar, ¿no? Pero la muerte espiritual es terrible porque nos lleva a una vida vacía, sin existencia, el nihilismo total, el vacío de la identidad del ser humano. El ser humano se convierte en un vaso vacío y eso es lo que vemos hoy día en nuestra sociedad, un vaso vacío que no tiene propósito, una vida sin propósito, sin razón de ser. O sea, cuando dice que está muerto en sus iniquidades, en sus pecados, en sus traspasos, o como lo traduzcan las distintas versiones, ¿está hablando de este vacío o está hablando de ciertas cosas que ellos hacían? Porque acá estamos hablando de una comunidad especial. Le está escribiendo a Éfeso. Hemos visto que en el libro de Hechos se habla de que había brujería, había tantas cosas en esta ciudad, ¿no? Entonces, ¿le está hablando de cosas específicas o está hablando de ese vacío existencial? En realidad hay una serie, el pecado es una cosa que nunca ocurre de manera sola, que no está conectada con nada. Cuando vemos en el caso de Adán y Eva, comenzó con el asunto de la desobediencia directa. Eva comió del fruto, pero inmediatamente hubo una cadena de consecuencias que trajo el pecado. Una de esas fue la vergüenza, se sintieron desnudos, quisieron ocultarse, el miedo, la autoacusación con la pareja, la expulsión del jardín. O sea, una cadena de eventos que desencadenaron toda una circunstancia caótica en la pareja. Entonces, el pecado nunca es un elemento que está desconectado de otras realidades. Cuando una persona comete pecado, y aquí nos dice claramente, estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Eso hacía que el ser humano la iglesia empezara a experimentar un vacío, consecuencias de esto, en su vida espiritual, en su vida como ciudadanos, en su vida como miembros de iglesia, en su ministerio, en su deseo de servir a otros, etc. Tal vez solo para aclarar entonces acá, aquí no se habla en singular del pecado, como tú mencionas este elemento, ¿no? El pecado, sino Pablo dice que estabas muerto en tus pecados. Entonces, ¿por qué Pablo no usa el singular y sí usa el plural? Porque existe una responsabilidad individual. Existe una tendencia, y por muchos siglos, en la religión católica, de cargar todo al Adán y Eva. Es decir, nosotros somos los herederos del pecado de Adán y Eva, por lo tanto nosotros estamos condenados por el pecado de Adán y Eva, y nosotros, bueno, somos solamente como no tenemos la culpa, vamos a morir sin culpa. No, así es, no es para que ellos, si ellos no hubieran cometido ese pecado, entonces no tenemos nada que hacer, digamos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es que sí hemos nacido enfermos, pero Dios nos está ofreciendo el remedio para eso.
Y nuestra responsabilidad está en aceptar ese remedio. Si no lo queremos aceptar, es nuestra responsabilidad. Y ahí está nuestra decisión. Y ahí es cuando acabamos muertos en nuestros pecados. Exacto. Entonces, o sea, nosotros no morimos por el pecado de Adán y Eva. No, nosotros cargamos las consecuencias de las decisiones de Adán y Eva, pero nosotros somos responsables de nuestras propias acciones y de nuestras propias decisiones. El Señor nos juzga en base a lo que nosotros finalmente decidimos. ¿Qué cosas específicas, tal vez tú conoces un poco de los habitantes de Éfeso, a qué cosas habrá estado haciendo referencia el apóstol Pablo cuando les dice a ellos, ustedes eran hijos de desobediencia, andaban de acuerdo a la costumbre del mundo, ¿no? El príncipe de los malos y el príncipe de las tinieblas prácticamente está gobernando a ustedes sus obras, de él es que ustedes van a hacer. Interesante, aquí el texto en el versículo 3 dice, haciendo la voluntad de la carne, y dice, de los pensamientos. Utiliza términos griegos, apitumía, la voluntad, tiene que ver con aspectos meramente carnales, es como una bestia descontrolada, y los telématos son aquellas cosas que surgen del propio deseo que tú haces voluntariamente. Es interesante que en la cultura griega, en el contexto, porque Éfeso es una ciudad que está en la esfera del mundo helenístico, en la cultura griega había varias corrientes filosóficas y muchas de ellas tenían que ver con la explicación justamente de cómo explicar estos deseos, estas tendencias y todas, cómo controlarlas y si tenías que rendirte a ellas o no tenías que rendirte a estas tendencias, cómo explicar todo eso. Entonces, en esa cultura, en ese contexto, una de las cosas interesantes era el hecho del dualismo, de que tu cuerpo es como una especie de cárcel y que tu cuerpo está dominado por estas pasiones y tú tienes que distanciarte del cuerpo y alejarte del cuerpo porque el cuerpo por naturaleza es malo y tú tienes que alejarte del cuerpo y solamente cultivar el espíritu. Pareciera ser el lenguaje de Pablo. Nos da la impresión de que eso pareciera decir. Sin embargo, cuando uno empieza a leer más completamente este texto, uno empieza a entender que Cristo quiere vivir en nuestra vida mientras estamos vivos acá. Cristo no nos está llamando a matarnos, suicidarnos y dejar que nuestro cuerpo se libere de nuestra alma y luego seamos libres de esta cárcel, sino que Cristo quiere hacer realidad su evangelio mientras estamos vivos. O sea, podría ser que en algún momento el diablo nos engaña, en otro momento nosotros mismos nos engañamos, pero al final siempre acabamos muertos en nuestros pecados, como diría Pablo. Y esa era la condición de esta gente. Una condición mala, depravada. ¿Podríamos decir que era una persona normal, bien vista frente a la sociedad, o era una persona que estaba muy degradada? Este es el asunto, porque cuando leemos el texto, aquí en el versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, cuando el versículo 2 menciona la corriente de este mundo, no menciona para nada el hecho de que seguir las tendencias de este pecado eran vergonzosas para este mundo. En realidad, si uno empieza a ver las costumbres que existían tanto en griegos como en romanos, en muchas de esas épocas, muchas acciones de pecado eran alabadas por las personas. Por ejemplo, una acción de pecado que era alabada en ese contexto era el asunto de la prostitución sagrada. Era una acción que muchas personas veían como algo sagrado y era bueno unirse a mujeres prostitutas. O cumplir el oficio de la prostituta sagrada, ¿no? Entonces todo eso pareciera ser como algo que era bueno en ese contexto, pero el apóstol Pablo nos habla así, nos dice aquí que eso es la corriente de este mundo, es decir, cosas que el mundo llama bueno no necesariamente son buenas, son cosas que están contrarias a las Escrituras. O sea, hoy en día, trayéndolo a nuestra realidad, hoy en día, estar muerto en pecado, ¿qué sería? Hoy en día, estar muerto en pecado es exactamente hacer lo que el apóstol Pablo nos dice aquí que no debemos hacer. Es ceder ante los deseos de nuestra carne y los pensamientos de la voluntad de nuestra naturaleza para hacer
lo que es contrario a la ley y al Espíritu de Dios. Entonces, si yo desobedezco a la palabra de Dios, eso es exactamente hacer los deseos de la carne. Dejarnos llevar, porque tú mencionabas esto de la corriente, dejarnos llevar por la corriente también sería parte de esto. Así es, exactamente. Seguir las tendencias, dejarse llevar por las corrientes de este mundo. Muy bien, bueno, esta era una condición bastante degradada o depravada, tal vez para algunos. Para otros era una condición muy académica, porque Efesios era una ciudad que tenía un grado de degradación, pero también tenía un grado de cultura muy elevado. La biblioteca más importante, universidades muy significativas, lugares de educación y de formación. Entonces, también podríamos decir que ellos también se encontraban muertos en su pecado, a pesar de ser muy educados y muy cultos. Bueno, justamente es interesante porque el versículo 2 también ahí nos dice lo siguiente. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, existe cierto grado de autoridad en las cosas de este mundo. No debemos dejar de reconocer que uno puede llegar a ser grande en este mundo. Existe una jerarquía en las huestes de las tinieblas, donde el más grande cargo lo ocupa el mismo Satanás, y él mismo asciende a quien él cree que le puede servir mejor. Y tú puedes ascender en esa escala si quieres. Hay gente que puede subir más arriba si lo desea. Y no nos engañemos, Satanás es muy inteligente. No creamos que bajo su servicio hay tontos y personas que no tienen intelecto. Existen muchas personas con grandes habilidades intelectuales en el mundo griego que sirvieron a su propósito. Bueno, en medio de este contexto en el que el ser humano está siendo engañado por él mismo y por el diablo, ahora viene el versículo 4, ¿no? Que está unido al 5, al 6 y tal vez hasta el 7 podemos leer en un primer momento. Te voy a pedir que me ayudes leyendo esos textos y me dices tu impresión, porque hay un ser humano tan degradado y luego vienen estos hermosos pasajes. Sí, quizá antes de ir a esos pasajes, una frase que nos puede ayudar a entender a qué nos lleva toda esa condición del ser humano es la frase de los hijos de ira. Porque cuando yo leí esta frase, hijos de ira, hace un tiempo de atrás, me causó un impacto. Yo no pienso que algún padre pueda concebir a un hijo como un hijo de ira, como que es un hijo desagradable a mis ojos, que no lo puedo amar. Pero la palabra de Dios nos dice que son hijos de la ira, que son hijos que producen este deseo, este rechazo, que están despojados de la gloria, de la gracia. Y esto es lo que hace el pecado. Nos aliena de Dios, nos separa de Dios, causa una separación infinita entre el hombre y Dios. Y esa separación la pagó el mismo Jesucristo en la cruz. Bueno, ahí podemos ahora entonces ver, después de ver todo esto que es realmente tremendo, la condición real del ser humano, que es lo que Dios ofrece, ¿no? Y sí, en el versículo 4 es como, creo que es como una especie de fórmula farmacéutica, algo así, de cómo solucionar el problema del pecado, cómo solucionar el problema que tenemos los seres humanos, ¿no? Porque muchas personas, literatos, políticos, vienen con ideas de cómo solucionar el problema del hombre, ¿no? Y me gusta escuchar charlas sobre antropología, sobre historia, y son interesantes las propuestas sobre cómo solucionar el problema del hombre. Desde propuestas pequeñas hasta propuestas increíbles, pero aquí la solución es muy sencilla. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó. Comienza con dos elementos muy interesantes. El centro de la fuente de esta salvación es la misericordia de Dios, ¿no? Y el elenos y el gran amor que Él nos tiene. El gran amor. Esta intervención de Dios cambia todas las cosas, ¿no? Es completa. O sea, estamos muertos en nuestros pecados, pero Dios, ¿no? Pero Dios cambia
todas las cosas. Bueno, esta conversación todavía va a continuar. Tenemos algunas cosas más por delante para poder analizar, ¿no? Y queridos amigos, te pedimos que por favor tú te quedes ahí con nosotros, porque todavía nos faltan algunos textos más para ver esta importante sección muy central en el libro de Efesios. Espero yo que estés disfrutando de los estudios de este trimestre. Y si tú lo estás haciendo, por favor, comparte este enlace para que otros también puedan disfrutar junto contigo del estudio de este maravilloso libro escrito por el apóstol Pablo, el libro de Efesios. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos estudiando un tema muy importante, los primeros 10 versículos del capítulo 2 del libro de Efesios, hablando de la condición real del ser humano y luego lo que Dios hace para cambiar nuestra condición. Y justo nos quedábamos hablando acá con Michael del versículo 4, la intervención de Dios, decíamos, pero Dios que no puede mirar a su hijo en esa condición, interviene por su gran amor. ¿Qué hace cuando Él interviene, Michael? Bueno, primero es que hay que resaltar la riqueza de Dios, porque aquí el término que se dice es rico, plousios en griego, que Él tiene de todo, Él es lleno, tiene suficiente para llenar un vacío sin fin que está en los versículos, un caos completo. En el versículo 1 al 3 encontramos un ser humano que está abandonado a la desesperanza, abandonado a sus propios deseos, sometido a la potestad del aire, está en esclavitud. Entonces, solo un Dios que tiene suficiente riqueza, y Él tiene una riqueza enorme, especialmente en dos aspectos que menciona el texto, en misericordia, que habíamos mencionado ello, y el otro es